Estás escuchando La Realidad Oculta, podcast oficial. Aquí encontrarás los episodios completos del programa tal y como se emiten en la plataforma de ebooks. Hablamos de misterio, espiritualidad, historia oculta y fenómenos inexplicables. Gracias por escucharnos. Comenzamos. La realidad es todo aquello que tiene existencia, que podemos ver, tocar y sentir. Pero hay otra realidad que no vemos, que está ahí y que convive con nosotros. A veces no la vemos porque nos da miedo saber o descubrir, y otras porque nos la ocultan y no nos la dejan ver. Esa es la realidad oculta. La realidad oculta. La realidad oculta. Saludos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más de La Realidad Oculta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, los llamados objetos imposibles, artefactos que no encajan en su época, los llamados OPAs. Ya hicimos un episodio parecido que titulamos Tecnología Imposible, con objetos que representaban una tecnología que para la época en que estaban datados era imposible de que existieran. Pero hoy no vamos a hablar de objetos con tecnología, o quizás sí, quién sabe. Vamos a hablar de tres piezas que desafían totalmente la lógica, y alguna de ellas con símbolos que aparecen representados en distintas culturas separadas en el tiempo y además por miles de kilómetros. ¿Cómo es posible que se hayan hallado objetos que no deberían de existir? ¿Por qué ciertos patrones se repiten una y otra vez, como si respondieran a un mismo origen? Bueno, pues para hablar de algunos de estos casos, hoy nos acompaña nuestro amigo Fonsi López. Él ha participado muchas veces con nosotros en su sección de Enclaves Misteriosos y ha investigado varios de estos objetos, y hoy viene a presentarnos tres de ellos, tres que ponen en duda lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Y como siempre tendremos con nosotros a Iris en su sección El Despertar para seguir ampliando la mirada y conectar con esa parte más profunda de las experiencias humanas, hablarnos de las energías, del avance espiritual y sobre todo de los registros acásicos. Y como siempre con la sección de Amador desde México, la otra realidad. Viajaremos hasta la misteriosa zona del silencio en México, un lugar donde desde hace décadas se reportan fenómenos extraños que desafían toda explicación. Y en nuestra hemeroteca del misterio, Archivos Omni, seguimos avanzando en la cronología. En este episodio nos detenemos en el caso Roswell. Y estos son los temas que os hemos preparado para este episodio. Así que os invitamos a que nos acompañéis porque los misterios regresan, las voces resuenan y quizás encontréis alguna respuesta que no sabíais que buscabais. Para ello, poneros cómodos y cómodas, aislaros del mundanal ruido y junto a un servidor, Paco Coloma, abramos la puerta a la realidad oculta. Comenzamos. Hay silencios en la historia que pesan más que las palabras, silencios que se esconden entre ruinas, entre piedras antiguas, entre símbolos que nadie ha logrado descifrar hasta ahora, silencios que parecen hablarnos de un tiempo, digamos, remoto, un tiempo que quizás no entendemos del todo o no quieren que entendamos, como yo digo muchas veces. En un programa anterior nos adentramos en los llamados vestigios imposibles, huellas que parecían desafiar la lógica, piezas que no encajaban en el relato que nos habían contado y que para la época que databa era imposible que existiese ese tipo, digamos, de tecnología, entre comillas. Pero en este episodio vamos a caminar un poco más allá de ese límite. Vamos a hablar también de objetos misteriosos,
objetos que no deberían de existir, que no deberían de estar ahí, objetos que no deberían haberse repetido, porque aparecen en distintas civilizaciones separadas por océanos, por desiertos, por miles de kilómetros y miles de años, es decir, en distintas culturas que ni siquiera tuvieron contacto entre ellas, pero aún así muestran la misma forma, el mismo símbolo, la misma idea de un objeto. Es como si algo o alguien hubiese susurrado el mismo mensaje a culturas que jamás se conocieron, como si hubiesen sembrado la misma semilla, como si un eco antiguo hubiese viajado por el mundo dejando pistas, fragmentos o señales que hoy apenas podemos intuir. Veréis, hay manuscritos misteriosos, hay esferas que se repiten a lo largo de distintas culturas, de distintas épocas, en templos, en códices, en estelas, como si representaran, digamos, un conocimiento perdido, o un conocimiento de alguien. Hay objetos que por su forma y su presencia parecen pertenecer a un mundo que no debería de haber existido, como si ese objeto, alguien hubiese venido a esas distintas culturas y le hubiesen dicho: oye, tenéis que hacer lo mismo porque aquí dentro vais a poner X cosa. Pero estos son objetos que siempre quedan ahí, los vemos representados en muchos grabados, en muchas pinturas, y que pasan desapercibidos. No le damos la importancia que tienen, o al menos no quieren que le demos la importancia que pueda tener. Nos desvían la atención, y como siempre, cuando preguntamos nos dan, digamos, las teorías más fáciles para ellos y más absurdas para los demás, porque hay teorías o explicaciones que nos dan que no tienen ni pies ni cabeza. Pero bueno, no quiero alargarme mucho en esta introducción, porque para adentrarnos en este territorio, sombras y preguntas, para intentar descifrar, digamos, de alguna manera estas huellas que las civilizaciones antiguas dejaron dispersas por el mundo, pues he invitado a nuestro amigo Fonsi López, que ha participado muchas veces en el programa, sobre todo con su sección de Enclaves Misteriosos. Lo he invitado porque él me propuso hablar de estos 3 o 4 objetos que nos va a presentar. Objetos que, según él, no deberían de existir, o al menos no deberían de repetirse, como he dicho yo, en distintas culturas. Él ha estado estudiando estos objetos muy a fondo y viene a contarnos, pues eso, qué hay detrás de estos objetos misteriosos de la antigüedad. Y ya tenemos preparado al otro lado del hilo telefónico a nuestro amigo Fonsi López, como os he dicho, que lo he invitado en este programa para que nos hable de esos objetos misteriosos y enigmáticos que él ha investigado. Fonsi, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a la realidad oculta. Pues gracias, Paco. Nada, encantado. Mira, me propusiste este tema y hablé yo en un podcast anterior sobre prestigios imposibles, ¿no? También hablé de varios objetos, pero con tecnología. Pero me has propuesto 3 objetos que para mí, digamos, siempre me ha resultado un poco enigmático sobre qué representan, ¿no? Y sobre todo en la época donde están. Y vamos a empezar primero. Queremos hablar del manuscrito de Voynich. ¿Qué es el manuscrito ese realmente? Bueno, pues el manuscrito de Voynich fue un libro escrito entre 1404 y 1438 en la Edad Media. Fue escrito por 5 escribanos. Uh-huh. Y bueno, pues es el libro más enigmático y que más gente ha intentado descifrar, y a día de hoy, en 2026, pues todavía no se ha conseguido descifrar ninguna palabra del libro. O sea que sin duda es el libro, libro manuscrito más famoso del mundo en este sentido, en el sentido de enigmático, ¿no? ¿Qué es lo que representa ese libro? ¿O qué hay en ese libro? ¿Hay escritos antiguos o hay escritos que con una lengua que no se conoce? ¿Hay dibujos? Sí, bueno, pues ya de hecho la lengua ya la han catalogado como el voynichés, y bueno, pues realmente tiene entre 20 y 30 caracteres, y bueno, pues realmente no se le ha conseguido asociar a ninguna lengua actual. Se dice que sí puede venir de un proto-romance, incluso se ha dicho que puede venir del hebreo, pero bueno, lo cierto es que no se le ha conseguido identificar en ningún idioma actual,
Incluso, bueno, pues se llegó a decir que bueno, pues eso debía ser como una falsificación o una broma, pero bueno, sin embargo, a día de hoy, pues cumple las 3 leyes que delatan que un manuscrito o un libro, pues es real, es válido y bueno, pues que tiene una coherencia, vamos, para hacer un lenguaje. Sí, que no es una lengua conocida, que se pueda asemejar a una cultura antigua, ¿verdad? Sí. Bueno, el libro tiene una entropía baja, tiene unas palabras de una longitud media de 4 o 5 caracteres, tiene unos patrones repetitivos y está escrito sin ninguna tachadura. O sea, el que lo ha escrito tiene un manejo perfecto del idioma. O sea, si una persona, a ver, si se pusiera a hacer una falsificación, pues tendrías como dudas. O sea, no tendrías esta fluidez que tenía a la hora de escribir el libro. Y bueno, pues cumple ahí, además, hay dos leyes que se llaman, una de ellas es la ley de Zipf, que bueno, pues se supone que, Uh-huh. que la palabra más usada, bueno, que aquí es el 7% del libro, está escrita con la palabra más usada, y la segunda sería la mitad de la segunda palabra más usada, sería la mitad de esa palabra, y la tercera, la mitad de la segunda, y así sucesivamente. O sea, más o menos, cumple esa ley de Zipf. Sería como un código, ¿no? Digamos, más o menos, ¿no? Un código ahí que hayan puesto o algo para que nadie lo pueda descifrar. Sí, hoy, mira, lo que se dice es que, bueno, pues incluso han podido hacer como un juego de naipes, no sé, en 2025, bueno, pues una de las teorías es que, bueno, pues podrían haber hecho una sustitución, digamos, de cambiar el orden de las palabras mediante un sistema, pues de naipes, vamos. Pues la historia del libro empieza cuando se le vendió al rey Rodolfo II, que era el rey del Sacro Imperio romano germánico, y se lo vendió, bueno, pues el mago más famoso que había por entonces en Europa, que era de Inglaterra, y se llamaba John Dee. Uh-huh. Y John Dee se lo vendió por 600 ducados de oro, que era una fortuna de la época, y nada, pues dice que estaba atribuido a Roger Bacon. O sea, que era, bueno, pues el sabio, este sabio es anterior al libro. O sea, se sabe que no puede haber sido Roger Bacon, porque Roger Bacon pues fue un teólogo y un erudito del siglo XIII, perdón. Sí, sí. Y bueno, pues y luego, bueno, pues incluso en el siglo XVII se intentó traducir por traductores los mejores traductores de la época. Lo adquirió Athanasius Kircher, que era experto en descifrar códigos. Y luego pues se lo compró a un alquimista también que se llama George Barez. Y luego al final el libro acabó en los jesuitas, en un monasterio de Italia, hasta que lo adquirió. O sea, que hoy día está en ese monasterio, ¿no? No, lo adquirió en 1912, lo adquirió. Perdón. Lo adquirió, bueno, era un tratante de arte de origen lituano, un hombre así muy controvertido, se llamaba, bueno, que se apellidaba Voynich, William Voynich, y lo adquirió en 1912, y toda su vida estuvo intentando tratar de descifrarlo, y no se desprendió de él, y bueno, fue a partir de que hace su viuda, que bueno, pues al final, ya en la década de los 60-70, pues acabó en Estados Unidos, y acabó en la Universidad de Yale, ahí. Y bueno, pues ha sido intentado traducir, bueno, pues por todo el mundo, incluso en 2018 fue intentado descifrar por la inteligencia artificial y ni una palabra. Es raro. Yo lo estuve echando un vistazo y aparece como dibujos extraños, ¿verdad? No sé, ahí como si fuesen plantas. ¿Qué es lo que realmente aparece? ¿Qué son esos dibujos? ¿Se han podido descifrar esos dibujos? Sí, la mayor parte del libro es botánica. O sea, realmente son plantas inexistentes. Y bueno, pues son plantas incluso que tampoco, bueno, para añadirle más misterio, esas plantas no se identifican con ninguna planta de las que están ahí catalogadas hoy en día. O sea, que no existen. No. En teoría, claro, en teoría. No. Y luego, bueno, pues también tienes diagramas zodiacales, tiene diagramas astronómicos y bueno, pues luego tiene... lo que es más famoso son las figuras de mujeres desnudas, Uh-huh. ahí en unos baños, en una especie de balneario,
con unos tubos verdes. No lo sé. Sí. Dicen que está relacionado, puede estar relacionado con la alquimia, con la ginecología. Y luego, bueno, pues luego el último capítulo sería de farmacéutica, con frascos y raíces. Y luego incluso tiene unos desplegables con unas rosetas y unos castillos. Esos castillos, se sabe que, mira, esos sí que están identificados. Los castillos son los castillos que había en el norte de Italia, lo que es la zona de Suiza y el sur de Alemania. O sea, lo que es el sur del Sacro Imperio Romano Germánico de la época. Digamos que entonces no es un libro de alguna manera inventado o hecho al azar, sino que pertenece a un lugar o a varios lugares en concreto. Sí, de eso sí que se sabe. Se dice el lugar que más han ubicado sería en Milán, la ciudad de Milán. Porque además, bueno, pues tenían en una zona que había más conocimiento, digamos, en una zona que ya bebía del Renacimiento de la época, y en una zona, bueno, pues con bastante conocimiento, y bueno, pues pudiera ser que en aquella época pues se usaban los códigos cifrados entre, bueno, pues para comunicarse ahí los reyes, por ejemplo, de la época, y bueno, pues de lo que... ¿Dónde está el libro hoy día? ¿Dónde se encuentra? Sí, hoy en día en la Universidad de Yale, ahí en Estados Unidos, O sea, en California. Y nada, y no se puede descifrar ni nada. Nada. De hecho, mira, el libro fue un libro de caro para la época. O sea, el que le hizo fue un libro de lujo, porque está hecho con vitela, que es una piel de cabra muy fina, y están hechos con 15, se supone 15 cabritillos, digamos, y es un libro como de bolsillo. O sea, normalmente los libros solían ser más gordos, y este es un libro pues de bolsillo que eran pues más caros serían. Y luego tiene colores como el azul, como el lapislázuli, que era pues un color de lujo, vamos, de la época. O sea, no podían ponerlo en la Edad Media, no podían ponerlo en todos lados, y además está escrito por 5 escribanos distintos. Tiene un principal y digamos que otros 4 que lo hubieran apoyado. O sea, que eso da pie a pensar que, bueno, pues pudiera ser una secta secreta o de la época, o sí. un grupo hermético, vamos. Sí, digamos como un central y digamos sus seguidores o sus sucesores, quién sabe. Son tenía 5 escribanos. Sí. Y bueno, pues realmente, bueno, pues está atribuido se le atribuye mucho a la alquimia. Y bueno, incluso, bueno, pues ha llegado a decir que estas mujeres, pues podría ser, no sé, que recuerda incluso la película esta de Matrix, donde están ahí, les tienen, sí. Que las tienen como encerrados ahí en un habitáculo ahí con un líquido. Sí. Pues podría ser, no sé. Interesante. O sea, bueno, hay muchas especulaciones sobre el contenido del libro, pero bueno, por ahora es todo un misterio, y bueno, incluso hoy en día con las mejores tecnologías de la época, la inteligencia artificial, bueno, pues es increíble que no hayan conseguido siquiera sacar una palabra. Interesante el manuscrito de Voynich, es muy muy interesante. A lo mejor algún día digo yo sabremos qué es lo que pone en ese libro. Vamos a avanzar, vamos a por otro objeto, Fonsi. Ahora vamos a hablar de unas extrañas esferas que supuestamente están repartidas por todo el mundo, pero lo enigmático de esto, que yo lo estuve investigando, es de que están en culturas distintas y aparecen exactamente igual, y algunas con grabado, ¿verdad? Háblanos sobre estas esferas. Sí, bueno, pues las que le dieron fama a estas esferas fue en 1939 en Costa Rica, vamos. Se llaman las bolas de Dickies, las llamaron, porque está en el río Dickies, vamos, está en la desembocadura de ese río. Y bueno, pues encontraron allí, al menos se estima que habría hasta 500 esferas. Vaya. Y se encontró por casualidad, se encontraron por casualidad, porque se deforestó la selva, la Fruit Company, de una empresa, una multinacional de Estados Unidos, que plantaba bananas. Y bueno, de ahí viene, de hecho, de esa multinacional viene lo de República Bananesa. Empezó. Porque era una multinacional, pues que se dedicaba al cultivo de la banana, sobre todo por ahí, por la zona esta de Centroamérica, Centroamérica. Y bueno, pues ahí encontraron les sorprendieron, bueno, estas
estas bolas que llegan tienen un rango entre 70 centímetros y llegan a medir hasta 2,57 metros, vamos. Y pesan entre 15 y 25 toneladas, llegan a pesar. Y bueno, pues el tallado es perfecto. O sea, realmente la esfericidad es superior al 98%, pero teniendo en cuenta que claro, ha sufrido un proceso erosivo. Claro. Porque se supone que empezaron a hacerlas a partir del año 500. Bueno, yo tengo dudas de este dato, pero bueno, por lo menos en la cultura Dikis, pues, la cultura de la zona empezó en el año 500 y se les atribuye a ellos. Y bueno, ahí sí que por lo menos aquí sí que está demostrado que han hecho un trabajo lítico, vamos. O sea, están construidas con percusión. O sea, a base de golpear con otras piedras, vamos, básicamente. Interesante. Sí. Pero es que si viajamos a varias culturas, también podemos encontrarnos en la cultura maya, han aparecido esferas, y además esferas con códices y estelas y demás. Y si seguimos investigando, pues también vemos cómo en Bosnia también ha habido algunas esferas de esas, pero las que más has intrigado ha sido esa y sobre todo la de México, la de Teotihuacán, ¿verdad? Que son unas esferas, digamos, más metálicas, ¿no? Sí. Y bueno, también en la cultura olmeca aparecen estas esferas. Pero bueno, a mí, mira, realmente la que más me llama la atención es la que acabas de decir, la de Visoko. Uh-huh. Porque además Visoko es el sitio, bueno, hay una curiosidad ahí, que es el sitio donde están las pirámides más controvertidas de, bueno, pues presidente de Europa o del mundo. Sí. Porque ahí, bueno, pues hay un, Osman Agic, que se llama el arqueólogo de la zona, pues bueno, pues defiende a capa y espada que hay tres pirámides que serían más grandes que las pirámides de Giza. Uh-huh. Y realmente, bueno, pues tienen tienes unas aristas perfectas. O sea, son unas pirámides que yo pienso que no pueden estar hechas por la naturaleza, pero bueno, que hoy en día, como están cubiertas por la vegetación y bueno, pues todavía no le ha dado el espaldarazo la comunidad científica para investigarlas, pues ahí están un poco pasa lo mismo en las pirámides de Xi'an. También son unas pirámides que tienen vistas desde arriba, bueno, pues tienen unos lados, unas aristas perfectas, pero bueno, todavía no hay intención de. Y bueno, por ejemplo, esta esfera de Visoko es más grande todavía. O sea, es que estás hablando ya de 3 metros y 30 toneladas. Y bueno, pues aquí la historia es ¿para qué servían? Claro, y la perfección, o sea, ya no para qué servía, sino la perfección de esa esfera, ¿verdad? Eso es lo más intrigante. Esas pirámides de Costa Rica son perfectas. O sea, la ejecución sería el 100%. O sea, hoy en día, claro, pues ha sufrido un proceso erosivo. Claro, no tiene el 100% de la esfericidad. Pero bueno, más o menos se han encontrado tantas que, bueno, pues la precisión sería perfecta. Y incluso hay más sitios, ¿eh? O sea, se han encontrado también unas pirámides, unas esferas perfectas en los Moeraki Boulders en Nueva Zelanda, que también tienen gran esfericidad. Pero bueno, estas lo que pasa que están en la playa y estas están más erosionadas. Y luego, bueno, pues otras son muy controvertidas, están en unas islas del Ártico, en las islas Francisco José. Bueno, porque dice que esto lo ha hecho el ser humano, digo, las islas Francisco José, unas islas que no ha habido, si hoy en día no vive nadie, pues imagínate ahí, buscar ahí civilizaciones antiguas, si hoy en día no es habitable la zona, pues. Y bueno, pues aparecen también incluso en Rock City, en Kansas, y además de diferentes materiales. Las que están mejor hechas y con el material más duro, que es el gabbro, son las de Costa Rica y las que aparecen en mayor cantidad. Por eso son las que se han hecho famosas. La utilidad, pues bueno, pues es ni se sabe. Claro, pero lo curioso de esto... El abanico es muy amplio. Claro, lo curioso de esto, Fonsi, es que están en distintas partes del mundo. Sí. Y representan lo mismo, que es una esfera, y además perfecta. Y claro, la pregunta es ¿por qué distintas culturas, en distintas épocas y en distintos lugares han hecho una esfera? ¿Por qué no le dieron a una? Claro, muchas personas o muchos estudiosos podrían decir, bueno, es que todo el mundo o distintas culturas se imaginaban la esfera, sí, pero no han aparecido cubos. ¿Me explico? No han aparecido triángulos. Es que lo que han aparecido es esferas en distintos lugares del mundo con distintas culturas. Sí, a ver, mira, lo que a mí la sensación que me da, bueno, ya esto es opinión propia, es que han hecho los geopolímeros, o sea, que son geopolímeros. Realmente se dice que está golpeado, bueno,
pero bueno, que son geopolímeros que son fundidos en la roca, como han aparecido se sabe ya que han hecho geopolímeros en la zona de la cultura preincaica, por ejemplo en Pumapunku, en Sacsayhuamán. También ha habido geopolímeros, se hicieron en el Osirión, en Egipto, y bueno, pues alcanza una perfección total, porque al fin y al cabo es un material fundido que le pones en un molde y se endurece, y bueno, pues claro, no necesitas ni poner argamasa, y te da una perfección total, porque bueno, pues al fin y al cabo te coge toda la forma perfecta del molde. Y bueno, pues yo pienso que podría haber sido lo mismo. El tema de los geopolímeros, pues es un tema que no interesa demasiado a la comunidad científica, pero bueno, pues más o menos, pues en la época antigua, pues descubrieron el modo de fundir hasta la roca más dura, porque fundieron hasta el granito, o sea, porque el material, por ejemplo, que se fundió ahí en la zona andina esta de Bolivia y Perú, era andesita, vamos, que es casi tan duro, bueno, es tan duro como el granito, y te da una perfección técnica que no te puede dar ahí a base de tallado, vamos, no se puede hacer, eso no se puede hacer con cincel y martillo, vamos. Claro. ¿Y alguna de estas esferas, Fonsi, lleva representado algo? No sé, en alguna cultura, algún dibujo o algún grabado, o simplemente son esferas totalmente lisas. No tiene nada. Por eso además casi son más misteriosas, porque claro. Siempre que algo no se puede explicar en esto de la arqueología, pues le meten el significado ritual. Y bueno, pero bueno, realmente, hombre, a ver, también han sufrido un proceso erosivo, y pues, más que nada por muchos, por ejemplo, zonas donde están, que sufren mucha erosión, y bueno, pues es posible que se hayan quitado ahí alguna talla, algún petroglifo incluso que pudieran haber hecho. Y bueno, pues yo... Interesante. Yo a veces pienso, para mí una de mis teorías, bueno, ya personales, te lo digo, es, por ejemplo, pues como un mapa, podría ser como una especie de mapa, podría ser. Yo que soy así muy de mapas, pues no sé. Sí, o estamos ante también un símbolo universal, ¿no? Que de un conocimiento que alguien le haya implantado, porque vamos, es algo, es como si fuese un símbolo, ¿no? Una esfera esa en distintas culturas, distintos lugares del mundo. ¿Tú crees que realmente estamos ante un conocimiento compartido? Que a alguien en un momento dado se le haya ocurrido lo mismo en distintas épocas de la era de la historia y de distintas culturas, de distintos sitios, o realmente una tecnología perdida, o una simple coincidencia también puede ser cultural. Pues no lo sé, pero vamos, lo suyo es que el conocimiento científico se pasa de unas civilizaciones a otras, no surge espontáneamente en diferentes puntos incomunicados entre sí. O sea, que yo no me creo esta historia de que a todo el mundo le diera por hacer lo mismo, aunque no estuvieran a 10.000 kilómetros entre los dos. Sin haber tenido un contacto. Bueno. Claro, y la coincidencia pues la he descartado, porque yo no creo en la coincidencia, no creo ni en la casualidad. A mí no me gusta creer en las coincidencias, y bueno, ya te digo, por ejemplo, la coincidencia está de que justo la que ha aparecido en Europa, la esfera de Europa, la grande, justo aparece al lado de las pirámides de Visoko, pero me parece una conexión ya muy muy curiosa. Y mira, me he dejado las que me quedan de Europa, que son las de Escocia, pero esas esferas son pequeñas. O sea, realmente esas son esferas de mano de pues, entre 7 y 10 centímetros, pero tienen una ejecución perfecta. Y estas, bueno, pues también se dice que tenían un significado ritual, no sé, parece más, no sé, como una bola de golf. Claro. No sé para qué pudieran servir. Y también hay cientos en Escocia, ¿no? Sobre todo la zona de Edimburgo. Interesante, porque estamos ante otro símbolo que se repite en distintas culturas, distintos lugares del mundo y distinto tiempo. Es decir, yo muchas veces he hablado sobre las pirámides, que tú y yo hemos hablado en varias ocasiones, y hemos dicho, es que da mucha casualidad que culturas separadas en miles de kilómetros, en miles de años, en distintas épocas y que nunca han tenido contacto, hiciesen pirámides. Y es que aquí volvemos a lo mismo, estamos ante otro objeto que culturas de diferentes épocas y separadas por océanos que nunca han tenido contacto le dieran por hacer esferas. Es mucha casualidad. Sí, realmente, bueno, pues es una cosa que no la puedes explicar, y tampoco se puede explicar qué significa, qué utilidad tenía, o para qué las usaban,
o si tenía un significado ritual o esotérico o ceremonial, vamos, no lo sé. Bueno, vamos a por el último objeto. Y este personalmente, a mí me parece el más enigmático que yo he visto y me he encontrado cuando he intentado investigar algo enigmático, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Y la pregunta sería, ¿por qué distintas culturas en épocas totalmente diferentes y en lugares separados por miles de kilómetros representan el mismo objeto? Y aquí tenemos un ejemplo muy claro. Fonsi, es como si alguien les hubiese enseñado qué es lo que tenía que hacer para llevar dentro algo. Y me explico. Estamos hablando de esa especie de bolso de mano que no se sabe para qué sirve, pero que sin embargo aparece representado, esto sí, en muchas culturas y además de hace miles y miles de años y separadas por océanos. Estamos hablando de esos bolsos o bolsas sagradas, ¿no? Cuéntanos qué representa eso o qué es son esos bolsos. Bueno, pues esos bolsos aparecen en diferentes civilizaciones y, bueno, pues lo curioso es lo que estábamos hablando antes, de que el bolso, a ver, yo entiendo que es un objeto cotidiano que se puede representar en diferentes sitios, pero todos lo representan igual. O sea, el asa es semiesférica, bueno, es un semicírculo el asa, y luego, bueno, pues más o menos es un rectángulo, lo que es el habitáculo o el cubo, que el bandudu, que le llamaban los mesopotámicos, pues es rectangular y, bueno, pues llama la atención de diferentes culturas, pero además muy separadas en el tiempo, porque esto ya aparece en Göbekli Tepe. Efectivamente, o sea, es cierto. Estamos hablando hace más de 10.000 años, ¿no? Antes de Cristo, más o menos. Sí. Bueno, 12.000, estamos hablando de 12.000 años. 12.000. Ya que aparecía ese bolso, pero igual que lo pueden haber representado 9.000 años más tarde en América. O sea, bueno. Es que aparece en los sumerios, en babilonios, es que aparece en casi todas las culturas. Claro, en los olmecas también. Pues los que lo hicieron famoso fueron los sumerios, sobre todo, ¿no? Sí, Sumerios y asirios, porque hicieron en los palacios de los reyes sumerios y asirios, pues hay cientos de representaciones de los estos realmente son dioses. Estos son dioses civilizatorios que se llaman Apkayu. Serían dioses menores y serían, bueno, pues los que les llaman los dioses civilizadores. Serían pues como guardianes, purificadores, también dicen que son, y fertilizadores del árbol sagrado. ¿Por qué les llaman fertilizadores? Pues les llaman fertilizadores porque tenían, bueno, en la mano izquierda, siempre, además el cubo siempre tiene en la mano izquierda, o sea, no, porque fíjate que tienes dos manos, ¿no? Le puedes llevar en la izquierda a la derecha, pero todo el mundo le pone en la izquierda. Y luego, bueno, pues en la cultura de mesopotámica, pues tenían una piña en la mano derecha, una piña o un cono, dicen. Se supone que es una piña polinizadora. Bueno, pues se supone que bueno, pues sería como un ritual de fertilidad, vamos. Sería, y bueno, pues realmente, bueno, pues ahí en este cubo, pues tendrían ahí pues la savia de la vida. Sí, porque se le ha dado diversas utilidades a ese bolso. Hay gente que, no, esto es un ritual. Hay otros que te dicen, no, eso es donde llevaban cualquier objeto, pero es que todos dibujan lo mismo. Y lo hemos hablado antes, micrófono cerrado. A ninguno les ha dado por hacer un bolso cuadrado, el otro circular, el otro semicírculo, el otro un triángulo. No. Son exactos. Entonces claro, aquí la pregunta es esa. Fonsi, ¿quién les ha dicho que haga el mismo bolso? A ver, ¿quién es que hagan el mismo bolso? Que le pongan siempre la mano izquierda. Efectivamente. Bueno, incluso la semisfera, pues no sé. Diga, si un bolso, no sé, si pones una cuerda, pues un bolso se deforma, no sé. Siempre tiene que ser ahí la semisfera. Bueno, pues llama la atención. Y luego, bueno, pues por ejemplo, ahí en los asirios, pues tenían en el palacio de Asurbanipal, pues era donde más representaciones había, que muchas acabaron en el British Museum, como tantas otras cosas, y en museos de Estados Unidos. Pues también otra capital que tuvo el Imperio Asirio, Nínive, pues ahí aparecen también muchas representaciones. Y luego, bueno, por lo que decías, en la época, en los olmecas, ¿no? Sobre todo, los olmecas eran esta cultura que también que es muy curiosa, la cultura olmeca, que es anterior a la maya, la cultura anterior a la maya ahí en Mesoamérica.
y les gustaba representar figuras con forma negroide, vamos, eran como dioses, pero como pues, que sí controvertidos, pero bueno, lo que tenemos el concepto de la África negra, la figura humana, el concepto de la África negra, bueno, pues llama la atención de no estaban unidos en aquella época, pues se supone que no estaban unidos los continentes entre sí, pero bueno, ahí quedan ahí esas figuras gigantescas que tienen los olmecas. Y bueno, pues ahí en Göbekli Tepe aparecen 3 bolsos, ya no solo un bolso, sino aparecen 3 y aparecen siempre al lado de animales. Bueno, pues ahí en Göbekli Tepe pues tiene fama ese buitre ahí con una esfera de la tierra a la mano. Bueno, que también esa esfera de la tierra de Göbekli Tepe también se ha repetido en más sitios. O sea, esa esfera aparece en un sitio se llama Arnhem, en una cueva en Australia. Y bueno, pues realmente pues hay casualidades que pues, ya no geográficas, sino históricos. O sea, el salto temporal que hay entre ellos. Porque estás diciendo que tienes un salto temporal de 9.000 años. Fíjate que pueden haber pasado en 9.000 años. Sí, a uno le llaman la maleta de los dioses. ¿Qué llevaría esa maleta? Claro. O la bolsa de medicina. También le llaman la bolsa de medicinas. No sé. Pero bolsa de medicina, volvemos a lo mismo. Aunque sea una bolsa de medicina, ¿quién les ha dicho que haga una bolsa para meter la medicina? Exactamente igual. Si es que si nos vamos incluso, creo que hay en grabados romanos, creo que también sale, bueno, salen muchas culturas. En las toltecas también aparece. Justamente. En los hititas en Turquía también aparecen. Luego, por ejemplo, los egipcios también, les gustaba, mira, eran los únicos que hacían un bolso distinto. También tenían un bolso ceremonial, pero la representación sí que es distinta de los egipcios. Es curioso, este objeto es muy curioso. Yo invito a todos los que nos están escuchando de que abran internet si lo tienen y busquen estos bolsos sagrados o bolsas sagradas, ¿no? Y que vean cómo salen diferentes... en imágenes salen diferentes culturas, el mismo bolso, o sea, siempre el mismo bolso, o sea, además agarrado de la mano y en algunos están al lado de la figura, pero siempre es el mismo, o sea, es el mismo patrón fósil, es la misma estructura de bolso. Yo pienso que si la representas será porque la han visto, ¿no? También, eso es lo que voy, claro. Porque, a ver, pues no vas a pensar que todos tienen la misma imaginación, pues igual es que, bueno, pues hubo una especie de dioses civilizatorios, como por ejemplo Thoth en el antiguo Egipto, que era un dios que enseñó a los humanos pues a crear una civilización. Bueno, pues por ejemplo estaba el equivalente de los griegos era Hermes y Megisto, o Mercurio en los romanos. Y luego, por ejemplo, saltando a América, pues había también dioses civilizatorios como Quetzalcóatl, ahí en lo que es la cultura azteca, y también tenían ahí pues el dios Viracocha en la zona esta de Perú, y en la cultura inca, pues bueno, pues puede ser que la hayan visto. O sea, puede haber una persona que haya visitado esos lugares y la haya representado. Claro, si aquí volvemos como la teoría que había esa de que todas las civilizaciones podían inventarse una guitarra, ¿no? ¿Vale? O un instrumento de cuerda, perfecto. Pero que todos toquen la misma partitura ya es más difícil. Eso es porque alguien ha venido a enseñarle esa partitura, me explico, ¿no? Y con esto es igual. Es que alguien se haya imaginado una especie de bolso, de bolsa o cualquier utensilio para llevar algo dentro, vale, pero que a ninguno se le haya ocurrido hacerlo ni más grande, ni más pequeño, ni cuadrado, ni triangular, todo es el mismo, pues claro. Hombre, alguien le ha tenido que dar las medidas, creo yo. Claro, pues no te sale la misma canción. Está claro que si nos pones a hacer música en diferentes lugares del mundo, no nos va a salir la misma canción a todos. Claro, si todos tocan la misma partitura, aquí hay algo ya raro, alguien se ha tenido que enseñar. No sé, pues hay cosas, que hay cosas que no se pueden explicar, hoy en día, igual dentro de unos años se pueden explicar, pero bueno. Claro, ¿qué explicación tiene esto? Es que esto no tiene ninguna explicación, porque la pregunta sería, Fonsi, la siguiente: ¿estamos ante un símbolo universal, un objeto ritual o algo más? Porque, claro, no puede ser todo para el mismo ritual, la misma medida, creo yo, no lo sé. Sí, bueno, incluso, mira, hay cosas así, curiosidades que tienen, por ejemplo, la piña esa que representa a los sumerios, está en el Vaticano, vamos, tienen ahí sí. un monumento de una piña. Sí, que algún día hablaremos sobre esos objetos que hay también misteriosos en el Vaticano, que hay muchos. Esas cosas esotéricas que tienen, pues como también el famoso obelisco ese que tienen en Egipcio ahí en la Plaza de San Pedro. Sí, hay muchos objetos así
que pasan desapercibido, pero que tienen su simbología, es verdad. Sí, tiene muchas simbologías, ¿eh? Y guarda simbología pues de religiones arcanas ya, del inicio de los tiempos, ¿no? Sí, sí. Fonsi, muy interesante estos tres objetos que nos has presentado en este episodio y que tenía ganas que nos explicaras porque por teléfono habíamos hablado y bueno, nos habíamos mandado los mensajes y la verdad es que es curioso. ¿Tú qué conclusión llegas después de todo esto que nos has presentado, tanto el mapa, el bolso, las esferas? ¿Qué conclusión llegas tú ante todo esto? Bueno, pues yo pienso que lo que tenemos que tener es la mente abierta y bueno, pues pensar que bueno, pues ha existido una tecnología que no sabíamos que debería estar en época que se supone que estaba más atrasados y bueno, pues igual en alguna época de la historia pues sufrimos un atraso tecnológico, una involución y bueno, pues según vaya saliendo cosas, pues esto tenemos aquí un puzzle y bueno, pues igual con el tiempo pues vamos uniendo ahí todas las piezas del puzzle. Y desde luego que hay muchos misterios. Ya te dije que al último hay más misterios de los que debería haber y cuando hay tanto misterio pues igual es que hay cosas que no es lo que cuenta lo que es la historia el oficialismo, vamos, de la historia. Sí, y lo que ha roto todo, digamos, ha explotado la cabeza a muchos científicos y a muchos, como digo yo, arqueólogos y estudiantes, ha sido el descubrimiento de Göbekli Tepe. Sí, porque eso, yo creo que eso ya es para que podíamos hablar, Fonsi, podíamos hablar más profundamente sobre Göbekli Tepe, todo lo que representa y lo que hay ahí, porque eso es ya para decir, bueno, vamos a reescribir la historia de la humanidad, porque, vamos, hace 12.000 años que hiciesen esas construcciones, pues no encaja. Sí. Fonsi, pues te emplazo para otro programa, ¿vale? Pues claro, cuando quieras. Tú prepárate temas de estos que sabes tú que a mí me gustan muchos. Sí, a mí es una cosa que disfruto ahí porque me gustan estas cosas. La verdad que, pues me lo mandas por WhatsApp y me dices, oye, que mira, que quiero hablar de esto que he descubierto o de lo que he estudiado o lo que he investigado. Y sin ningún problema hacemos otro programita. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fonsi. Te emplazo para el siguiente programa. Vale, a ti. Un abrazo, chao. Estás escuchando La Realidad Oculta. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a dar paso ahora a Iris, en su sección El Despertar. Creo que esta vez, según me ha dado unas pinceladas por encima, nos va a hablar de la confianza del ser humano, del poder confiar. Estaos atentos porque creo que el audio de esta semana es muy, muy profundo, muy, muy interesante y según ella nos puede cambiar la vida porque también creo que nos va a dar algunas pautas para poder meditar. Vamos a darle paso y seguimos avanzando, que aún quedan 2 temas más muy interesantes. Hola a todos, bienvenidos a la sección de Despertar. Esta vez voy a hablar de algo muy profundo que yo he estado aprendiendo durante años y hoy voy a dar unas pequeñas perlas que espero que sean semillas para que algún día las podamos plantar en un terreno lo suficientemente fértil para que de verdad podamos recoger sus frutos en algún momento. Una de las cosas que yo estoy aprendiendo es a confiar. La palabra confiar se dice demasiado rápido y demasiado a la ligera, pero confiar con letras mayúsculas es algo muy profundo. El ser humano tiende a tener miedo, tiende a estar en la carencia, puesto que vive separado de Dios. Él cree que Dios es una cosa y que el ser humano es otra. Esos son los que creen en Dios. Y no piensan que nosotros estamos dentro de Dios. No puede ser de otra manera. Porque si Dios es un pensamiento y es conciencia y es energía, ¿cómo va a poder crear algo fuera de sí mismo? Pero hoy sobre todo no voy a hablar de eso. Voy a hablar de confiar. De confiar que estamos dentro de Él. Y que nos parecemos a Él porque estamos hechos de la misma naturaleza de la que está hecho Él. Aunque no seamos Dios y no podamos hacer lo que Él ha hecho porque no somos Dios, pero sí que tenemos la misma naturaleza y podemos hacer lo mismo.
en pequeña escala. Entonces, para poder integrar esto dentro de nosotros, es importante que confiemos en esto. Esto hay que meditarlo muchas veces para poder integrarlo y al final poder decir, si estoy dentro de Dios, ¿qué me va a pasar malo? ¿Qué me puede pasar malo? Porque claro, nosotros juzgamos las cosas como buenas o malas. Y ahí está el miedo. Porque tú nunca sabes cuando pasa algo por qué está pasando. Pero como lo miramos desde el juicio, pues ya estamos diciendo que si es bueno, si es malo, si es divertido, si es triste, si es alegre. Pero sin embargo, si miráramos todo lo que pasa desde la neutralidad, no habría problema. Pero claro, este es el juego del ego, realmente. Entonces confiar al final es decir, si Dios me ama, si yo estoy dentro de Él, ¿qué me puede pasar negativo? Y si realmente te pasa algo que no consideras que sea muy bueno para ti, quizás simplemente es el resultado de un karma, de algo que hiciste. Pero por eso hay que aceptarlo y plantar cosas buenas, cosas correctas, para que vengan otros resultados. Entonces, confiar en Él, entregárselo todo a Él y confiar en que todo va a salir bien. Muy pocas veces salen las cosas mal. Luego, otra cosa que es importante en nuestro día a día es saber que como nosotros hablamos desde el ego normalmente es el niño herido. Nosotros cuando somos niños somos tan vulnerables y estamos en familias desestructuradas, desorganizadas, sin sabiduría, porque así es el ser humano, hasta que no nos realizamos realmente, nosotros vivimos experiencias no muy agradables. Entonces el niño normalmente vive eso de una forma, ya lleva en sí mismo un karma, un temperamento que ha elegido su espíritu y su alma al mismo tiempo, y luego las experiencias que vive, que tienen que ver con el karma de los demás también. Bueno, ahí hay un conjunto que todo es perfecto, y entonces el niño, con todo eso, se hace una costelera y sale una bebida que somos nosotros. Y dependiendo de cada uno, pues hay niños más valientes, hay niños impulsivos, hay niños temerosos. Cada uno tiene su color, pero es un color que no es el verdadero, es un color disfrazado. Lo que realmente somos está más allá de todo eso. Entonces, cuando nosotros vamos por la vida adulta, muchas veces lo que está respondiendo es el niño, no es el adulto, porque el adulto lo que hace es observar y decir, bueno, aquí está sucediendo esto, está como analizando lógicamente y resuelve. Como cuando le preguntamos a ChatGPT sobre una pregunta y él simplemente, sin emoción, te da la solución o varias soluciones. Pero nosotros como humanos metemos las emociones, que eso ellos no lo pueden tener, y el problema es no tener unas emociones equilibradas. Entonces, si lo hacemos desde el niño herido, ¿quién habla? El niño enfadado, el niño frustrado, el niño abusado, el niño agredido. Muy pocas veces hay un niño sano, como no sea que se trabaje. Entonces, cuando vemos que nosotros estamos hablando desde un lugar muy infantil, ya sabemos que es el niño. Yo no sé cómo he podido actuar así, yo no sé cómo he podido decir eso, pues porque se ha apoderado de ti el niño. Tú te has apartado un poco y el niño ha hablado. Pero cuando vemos al otro también hablar de esa forma, es un buen ejercicio, porque si lo observas en ti, lo puedes observar en los demás, de esta persona está desde el niño herido. Entonces el adulto lo que hace es calmar a la persona o calmarse a sí mismo y decir, bueno, tranquilo, y vamos a ver esto de forma racional. Hasta que el adulto no coge las riendas, pues el niño, su postura y su toma de decisiones va a ser incorrecta. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio que nos ayude a calmarnos? Yo he hablado muchas veces de la meditación, pero voy a explicar un poco de forma más profunda qué es la meditación profunda. En la meditación tradicional de la India, lo que se hace
es estar calmados y observar desde la calma y el centro todo lo que surge en la mente. Y entonces primero observamos lo que se mueve. Vemos lo que se mueve, los pensamientos, las emociones, las sensaciones en el cuerpo, y eso lo analizamos y decimos de dónde vienen, hacia dónde se van, tienen valor, se pueden tocar. También se puede preguntar sobre eso, si son duraderas o son impermanentes. Y si son impermanentes, ¿qué sentido tienen? Y si no se pueden tocar, ¿qué sentido tiene también luchar por ellas o pelearte por ellas, ¿no? Una vez que se hace esa meditación durante un tiempo, y no pasa nada si de repente aparecen más pensamientos que antes, luego podemos preguntarnos y meditar sobre de dónde surge todo eso. Pues surge de nuestra mente, del vacío. Es decir, que hay una cosa que se mueve, pero surge de algo que no se mueve. Ahí está la conciencia. Pero claro, cuando ya observas que todo eso surge desde una base primordial o desde un vacío, luego la pregunta, después de meditar todo eso durante un tiempo, la tercera pregunta es, bueno, ¿y quién observa todo eso? ¿Quién está observando todo eso? Al principio cuesta observarse uno mismo, pero hay que hacerlo día tras día, hasta que lo tengas claro y te das cuenta que el observador, lo observado y el acto de observar está dentro de la mente, que no hay nada que se salga de la mente. Por eso nosotros estamos dentro de Dios, porque nosotros estamos dentro de su mente, pero dentro de nuestra mente también está todo lo que vemos. Y esto hay que hacerlo para conocer lo que ocurre directamente, pero mirándolo lo que es, no desde los pensamientos o los conceptos, porque si meditamos en ello vemos que nuestros pensamientos van y vienen, cambian los conceptos. Esto se mueve, y si solamente nos fijamos en lo que surge, que es impermanente, nos vamos con él y no estamos en la realidad. Entonces, yo creo que para empezar, esto es muy valioso y si lo haces, pues ánimo. Si tienes alguna pregunta, pues ponlo en los mensajes o di algo para que en otro momento pueda explicarlo mejor o pueda ampliarlo. Pues espero que tengáis muy buena meditación. Esto nos salva de este mundo de samsara y sed felices. Estás escuchando La Realidad Oculta. La zona del silencio es un lugar remoto en el norte de México que desde hace décadas va despertando más preguntas que respuestas. ¿Qué es exactamente esta región perdida en el desierto? ¿Por qué tantos investigadores, curiosos y viajeros aseguran que allí ocurren fenómenos extraños? ¿Qué tiene este territorio de especial para que las brújulas se alteren, las señales se desvanezcan y los relatos de misterios se multipliquen? Bien, para ayudarnos a comprender este enigmático punto en el mapa, ¿quién mejor que Amador desde México para explicárnoslo en su sección La Otra Realidad? Él nos va a hablar de esas experiencias que ocurren allí y de lo que se dice y se vive en la llamada zona del silencio. Amador, ¿qué tal? ¿Cómo vamos por ahí por México? ¿Qué tal, Paco? Bueno, aquí hoy que estamos aquí grabando, estamos en un día feriado para México. Ahí pudimos juntar las agendas, ahí un contexto, ¿no? Para quienes nos escuchan y pues quienes nos van a ver.
que tratamos siempre de estar para disfrutar esto y compartirlo con todos ustedes. Siempre es grato, Paco, ahí a veces complicándola, ¿no? De que yo puedo, tú no puedes, media hora, 15 minutos, y aquí estamos para compartir con todos ustedes un poquito de todos estos temas que nos apasionan. El Y misterio. claro que un fuerte, fuerte abrazo y saludo desde acá, desde México. El misterio, es verdad, muchas veces lo he comentado y ahora, antes de que llegue el verano, tenemos 7 horas de diferencia, entonces tenemos que amodarnos. Cuando tú te vas a levantar, yo ya estoy trabajando o viceversa, ¿no? Y tenemos que amodarnos Claro. un poco. Bueno, hay que decir que vamos a utilizar este audio para 2 plataformas. Primero, para YouTube, que es lo que estamos aquí emitiendo, y segundo, este mismo audio lo vamos a extrapolar al programa que tenemos, La Realidad Oculta, en ebooks, que lo hacemos cada 15-20 días. Ahí vais a ver cómo hay más entrevistas, hay más contenido. Entonces, os invitamos a los que estáis viéndonos que escuchéis el programa entero, que pues, os paséis por ebooks, y a los que estáis escuchándonos a través de ebooks, dentro ya de esta sección del programa, pues deciros, pasaros por canal de YouTube de La Realidad Oculta en Red, porque aparte de escucharnos, nos vais a ver, aunque escuchéis lo mismo, nos vais a ver y vamos a poner algunas imágenes sobre el tema que vamos a tratar. Y dicho todo esto, invitar a nuestros oyentes, vamos con el tema principal. Amador, vamos con, porque tú me lo pusiste a mí, y oye, me pareció muy interesante, no la conocía, que es la famosa llamada, o esa zona llamada del silencio, en pleno corazón de México, ¿verdad? En pleno desierto. Cuéntanos. Claro, claro. Mira, aquí yo creo que hay varios temas que abordar, ¿no? De esta zona del silencio, acá ubicada por Durango, un estado grande en el norte del país. Pues bueno, esta zona, que digo, también ahí está también Chihuahua, Coahuila, digo, para quienes no ubican, pues una zona muy grande, semidesértica, para algunos podría tomarse así. Este fenómeno fue descubierto por ahí por los años 70, ¿no? O bueno, o fenómeno no, sino descubrieron esta diferencia que había en esta parte del planeta, ahí por los años 70 más o menos. Todo esto a raíz de estos juegos que hacen el país vecino, ¿no? Donde cae este, una, bueno, se tiene el antecedente, ¿no? De un cohete en esta parte, y que se desvió inexplicablemente su curso. Esto es, y cayó justo en esta región, y desde entonces científicos, militares, curiosos han intentado explicar las anomalías electromagnéticas, que así es como le denominamos, que ocurren en esta zona. Tengo entendido, Paco, que también allá por España hay este tipo de zonas. No Sí. sé qué tú me puedas decir. Sí, bueno, aquí tenemos algunas, que también es un triángulo que está en las Baleares, donde también se dice que ocurren fenómenos extraños. Es decir, hay momentos que se pierde el contacto de radio, se pierde todas las señales y las brújulas no funcionan. Está aquí en las Islas Baleares. Y es un lugar también muy extraño porque aparte de todo eso, es una zona muy caliente, Amador, donde dicen que han visto pues esas luminarias extrañas en el cielo, claro. Y todo esto mucha gente lo relaciona ya con el tema ovni. No sé allí como en México cómo lo relacionarán, porque ahí en México también es una zona muy caliente, sobre todo donde tú vives, en Tamaulipas, una zona muy caliente de ovni, ¿verdad? Claro, claro, no, bueno, y yo creo que es en lo general, ¿no? En todo México, que hay este tipo de situaciones. Bueno, yo creo que en todo el planeta, pero bueno, aquí en México somos un poquito más, como que todavía tenemos esa parte natural de observar y de ver. Y muy bien, como tú lo dijiste, Paco, pues no es zona caliente, sino una zona que se diferencia de cualquier otra, ¿no? Los aparatos electrónicos no funcionan, como tú lo acabas de decir, las brújulas. Aquí también esta parte, de hecho, se le denomina zona del silencio porque incluso hay partes donde no se escucha absolutamente nada. Estoy hablando se siente ese vacío, o se siente esa falta, ¿no? De eco, por decirlo así. No sé, para que los amigos me entiendan, uno sale, escucha el viento, escuchas no sé, los pájaros, la fauna
que haya, y esta zona como es semidesértica, de una u otra manera, pues se siente ese vacío, ¿no? Y aparte, ahí me gustaría agregar que esa parte de desolación, tu servidor la ve muy ligada a esa parte que todavía se tenía, ¿no? De esta parte indígena que tenía mucho simbolismo, y también por ahí en algunas pinturas rupestres que se han señalado, algunas han desaparecido, donde se tocaba, ¿no? Ese cielo o esos seres que venían del cielo. Bueno, aunque ahí es otro tema, pero sí se ha dado mucho esta zona. Yo quiero agregar que por eso a veces hay un lugar donde uno se carga más de energía que otros. Por eso en su momento cuando tocamos el tema de las pirámides, por eso habían sido construidos en tal cual lado. Aquí a lo que voy yo con esta zona del silencio, así como la que tienes tú en España, es que hay lugares con cierta energía, hay lugares con cierto alineamiento energético que todavía no entendemos, que todavía lo tenemos en un misticismo o en una, eh, pues, cerrazón, por decirlo así, de que no queremos ver esa realidad oculta o esa otra realidad que tratamos de esconder. Tenemos esta zona del silencio, y yo creo que hay muchas más que las tenemos que no entender, sino ser partes de, porque me queda muy claro que este lugar, como te lo decía ahorita, electromagnético o energético, afecta a los aparatos creados o los aparatos artificiales que uno se dice, ¿no? Avanzado, pero como tienen ciertas cosas o ciertas situaciones que este tipo de energías las cambian. Por ahí te decía de este cohete que se desvió y cayó en esta zona porque fue atraído, porque fue guiado. Igual podemos decir de estos seres de otro planeta o estos seres de otras dimensiones que tuvieron que ver. Y aún yo me quedaría con otra pregunta también, Paco. ¿Qué tipo de fauna existe ahí, pero que todavía no la conocemos o todavía no la vemos? Porque también puede ser un lugar energético de esa manera, pero que están viviendo otro tipo de seres que no están en esta dimensión, a lo mejor nos podemos ver, pero que ocupan este espacio dentro del planeta. Como te decía al principio, hay mucho tipo de teorías, no descarto ninguna, pero sí me gustaría que fuéramos más allá. Esta zona sigue. Los rituales chamánicos de las tribus noramericanas o indígenas, todavía ahí para que los amigos de España más o menos ubiquen, pues esa época, ¿no? Del viejo oeste, que todavía ahí se decía que estaban peleando con salvajes y que eran indios. Son los últimos vestigios reales de indígenas todavía viviendo en estas zonas, y había muchas enseñanzas y hay muchas enseñanzas que estos seres compartían. Lógico que todo ha sido borrado, y ahorita estamos en un tipo de especulación, pero ahí está la enseñanza, ahí están este tipo de energías que están habitando, es el rastro que nos están dejando, es el rastro del por qué hay estos cambios. En alguna ocasión, con un amigo yo le explicaba, ¿no? Cuánto no hemos sentido como que hay un escalofrío. Sí. Los seres espirituales te dicen, es que estuviste cerca de un ser que ya no está con nosotros, es un decir, ¿verdad? A lo que yo voy es de que este tipo de seres, como están en otro tipo de vibración,
nos afecta a nosotros en esta cuestión, ¿no? De los aparatos electrónicos, de las brújulas. Yo siempre trato de encontrarles, como les decía, ese simplismo en lo tan complicado, pero me queda muy claro que los aparatos creados por nosotros chocan en estos lugares de energía. Sí. De ahí nos podemos basar para otras cosas, pero yo me gustaría dejarlo en ese contexto tan sencillo, Paco. Si tú vas de la zona donde tú eres a una zona pues boscosa, ¿no? Te falta la respiración, a lo mejor no puedes caminar bien, etc, etc. Igual te lanzas a una zona desértica, te cansas más rápido, el sol te quema, infinidad. Son regiones, así como están en el planeta, pero aquí en una cuestión de vibración, yo siento que por eso estas zonas nos falta estudiar. Tú le preguntas a algún científico, te dice que es el tipo de roca, que es el tipo de la cuestión electromagnética del planeta, infinidad de cosas. Pero como ahorita yo te digo, Paco, métete abajo del agua, pues te vas a Te vas a ahogar, ahogar. ¿no? Te vas a ahogar. Y estamos en un mismo planeta, ¿no? Súbete a cierta altura y te va a faltar oxígeno. Bueno, en cuestiones, recordemos siempre, no somos seres físicos 100%, somos seres vibracionales, somos seres como lo pueden manejar otros, no somos seres de luz. Entonces, esa parte es la que nos falta por entender, esa parte es la que nos mueve todo este entorno y a veces por ser tan materialistas no entendemos esta parte de energía. Ahí es donde tu servidor siempre ha visto estas zonas, algunos dicen hasta mágicas, ¿no? O sea, por darle ese contexto literario, pero son zonas con una vibración diferente que incluso llego yo a esa especulación de que son zonas habitadas por otro tipo de seres Es que que puede ser, como Amador. no, Ujú. sí, que no estamos en la misma vibración, por eso chocamos, ¿no? O sea, mete tu reloj nuevo en el agua, pues se va a descomponer, o el celular, bueno, ahorita ya lo están haciendo a prueba de agua, pero no están hechos para ese tipo de entornos. Igual nosotros, Paco, ¿cuántos de nosotros no tratamos de encontrar un tipo de paz? Simplemente salir. Sí. La otra vez tú me decías que habías agarrado por ahí una zona boscosa, habías salido a caminar para pensar, para meditar, digo, en un ramo, en un rango para que nos están escuchando y viendo, que esa paz nos las da simplemente estar en la naturaleza, verde, el mar, el desierto, lo que tú quieras, pero es ese contacto. Yo lo aprendí mucho de un amigo por ahí, pues chamán, que me decía de vez en cuando, de vez en cuando, anda descalzo, toca la tierra Sí, eso lo y recomiendan conéctate. mucho. Es cierto, lo recomiendan mucho porque así te cargas de energía de la tierra. Y eso lo han recomendado mucho, sobre todo los que están dentro de este mundo del chamanismo o de la meditación o de todo ese mundo, ¿no? Recomiendan mucho que cuando vayamos al monte o a pasear, a mí me gusta mucho pasear. Aquí tenemos un río estupendo, un río muy maravilloso que es el río Segura, y ahí me gusta mucho pasear alrededor del río. Y muchos recomiendan que cuando vayas a la montaña o al río, que te descalces, que conecte tu cuerpo directamente con la tierra, porque es una forma de cargarte de energía. Has dicho algo antes que me ha dado de pensar, cuando has dicho que esos lugares pueden estar habitados por otros, no sé, por otras entidades que no vemos o por otras energías magnéticas. Es posible, porque en esa zona mismo que estamos hablando de México, se ha hablado hasta incluso de portales dimensionales, de que algo muy extraño ocurre cuando alguien ha visto aparecer algo extraño, que muchas veces decimos, ha alucinado, ¿no? Ha visto un ser extraño y ha alucinado. Y quién sabe, a lo mejor posiblemente, Amador, esas zonas que nosotros llamamos triángulo, porque antes te he hablado yo aquí sobre la que hay en España, ¿no? Que es un triángulo en las Islas Baleares. Este triángulo está formado entre Ibiza, Mallorca y luego aquí en la península, en Alicante. Y en esa zona es donde ocurre muchos fenómenos, muchas luminarias. No vamos a decir ya de que todas las luminarias sean ovnis. Vamos a pensar o a especular que posiblemente esas luminarias
sean seres de otras dimensiones que por cualquier motivo o algo que nos escapa a nuestra lógica, hay una dimensión que interactúa por momentos con esta y podemos ver a esos seres. No es que estemos alucinando, es que posiblemente no todo lo que se ilumina sean ovnis, pueden ser seres de otras dimensiones. Por eso, a lo mejor hay esas zonas, ¿no? Me pregunto yo, tan enigmáticas y tan magnéticas en el mundo. Claro, no, y bueno, te digo, ahorita tú me hablas de un triángulo y me viene a la mente el triángulo de las Bermudas que tenemos aquí, digo, para no hacerles un Sí, poquito de contexto. además el este de Es- España que te he dicho yo, de las Islas Baleares y demás, se la han Ujú. comparado con ese triángulo de las Bermudas. Sí, 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 igual, te digo, igual, aquí está en el Atlántico Norte, es entre Miami, Puerto Rico, Islas Bermudas, y ahí como tú ahorita dijiste, Paco, ha habido de todo, a lo mejor no tan documentados como la zona del silencio, pero desaparecen artefactos, desaparecen personas, estos puertas no interdimensionales como tú lo manejas. Yo creo que nos falta entender, ¿cómo ponerlo? Entenderlo, explicarlo, convivir con ese tipo de energías que vuelvo a redundar en lo que siempre he dicho, en lo más simple está todo esto, cuestiones complicadas. Yo quiero entender este otro plano, cuando el otro plano pues ni siquiera, digo, me hacen la vida y yo, digo, complicándome la existencia, ¿no? Eh, a todos cuando me preguntan, digo, a ver, desde el primer día en que uno nace, tú lo que sabes 100% y sin que me digas como adivino, es que tengo que morir. Que nos tenemos O que ir. sea, es parte de. Muchos no queremos, muchos por las cuestiones materiales, y bueno, hay otras cuestiones que no me gustaría redondar, pero regresando a nuestro tema, es que estas zonas necesitamos entenderlas, convivir con ellas para entender en qué nos van a ser útil y en qué podemos ser útil también nosotros. Ahorita, como lo manejaba yo, o sea, a estas cuestiones indígenas que todavía, bueno, los últimos vestigios, estoy hablando ya por Alaska, ¿no? La tribu Inuit, que son los últimos con legados que han pasado de generación en generación. Yo hablo más acá a lo que es Texas, todo por acá, por el norte de México y pues ahí casi centro de Estados Unidos. Estas tribus todavía indígenas, pieles rojas, todas, bueno, infinidad. Ahorita estoy hablando de esto porque es el que ha quedado en un contexto, ¿no? de Hollywood, pero que todavía guardaban y convivían con la naturaleza. En otro tiempo por ahí hice referencia a este tipo de indígenas, como te decía Paco, pues son los que vivían en pirámides, estos pequeños kipit que ellos usaban, pues era una forma piramidal, ¿no? Si tú vienes, bueno, ahorita cualquier casa es cuadrada, ¿no? No sé si en unos miles de años las casas vayan a ser redondas o vayan a ser de una forma diferente o más compactas, pero la estructura ahorita estamos hablando de cubos. Las pirámides yo creo que se replicaron a nivel mundial, porque acá también en México tenemos pirámides, la base gruesa y en unidad hacia arriba. Fue una época, luego tocamos la época de las catedrales, que también para mí son una simbología muy, muy interesante y no, yo no consumo todo lo que me dicen los libros de historia, trato de verlo con otra realidad o con esa realidad oculta, donde esta zona del silencio me gustaría, y es parte que tengo en mi agenda, de ir a acampar y estar en esta zona donde hay muchas anomalías, llámese espirituales, extraterrestres, visuales, de energía, infinidad. No es un lugar normal del que salimos de aquí, de mi comunidad, voy a trabajar y regreso, o voy a una zona turística a divertirme y regreso. No, es una zona con un tipo muy diferente en nuestro planeta que debemos de estudiar, debemos de entenderlo y debemos de convivir también con eso. Yo creo que esa es la palabra clave de todo esto, convivir
con este entorno que a lo mejor pues habrá cosas que respetarlas y mantenernos a cierto margen, o donde tengamos que interactuar por ser parte de, pero no todo lo que está a nuestro alrededor, por no entenderlo, tenemos que destruirlo, que es lo que pasa a veces con estas cuestiones conspiranoicas, ¿no? De estos Conspiranoides. seres que vienen a dominarnos, y igual ese miedo malinfundado cuando somos seres completamente de energías. Y bueno, para mí esta zona del silencio en México me va a traer siempre, voy a estar siempre muy interesado de tratar de entender, y por qué no, a lo mejor aquí tenemos cerca en Tamaulipas una zona del silencio que a lo mejor todavía no ha sido descubierta. Por ahí la otra vez te platicaba, Paco, que una región aquí cercana, casi a, pues yo creo que 2 horas, Tula, había estas pirámides pequeñas, pero ya estaban los, ah, los ancestros aquí en Tamaulipas construyendo pirámides. Quiere decir que en aquella época todo era piramidal, y hoy tenemos o vivimos la época del cubo. Vamos a ver qué podemos dejar de legado Pues a sí. a todos los que vienen detrás de nosotros. Pues es muy interesante el tema este de las zonas del silencio. Creo que hay muchas zonas, pero creo que tiene que haber muchas zonas por alrededor del mundo. Y también invitamos a todos los que nos ven y a todos los que nos oyen a través de ebooks, de que, oye, si conocen alguna zona así, que nos la comenten. Nosotros lo podemos comentar aquí en el programa, tanto en ebooks como en el canal de YouTube de La Realidad Oculta. Y creo que es dejar un poco la mente abierta, Amador, para finalizar este tema. Dejar la mente abierta y decir, no puede ser que todo lo que ocurra tenga una explicación científica sí o sí. Puede ser que todo lo que ocurra o parte de lo que ocurra pueda ser algo más que científico. Como tú has hablado, Amador, puede ser que sea algo más espiritual, más que científico. Invitamos, como hemos dicho, si alguien conoce alguna zona así o ha tenido alguna experiencia en una zona así, pues que nos la comenten. Y aquí nosotros la comentamos muy gustosamente. Amador, pues muchísimas gracias por el tema que siempre nos traes en tu sección de La Otra Realidad. Y como siempre, te emplazo para el siguiente programa, que seguiremos haciéndolo, que ya lo hablamos, seguiremos haciéndolo tanto por YouTube y tanto por ebooks. Es decir, el mismo tema de vez en cuando que tratemos en YouTube, vamos a coger el audio y lo vamos a trasladar a ebooks y viceversa. Y así nos pueden oír y nos pueden ver a la vez y pueden ver las fotografías o imágenes que montamos de ese tema. Amador, te emplazo para el siguiente programa. Siempre es un gusto compartir con todos ustedes, y como siempre, como lo he repetido en diferentes ocasiones, larga vida para todos los que nos escuchan y nos ven ahora en esta plataforma de YouTube. Estás escuchando La Realidad Oculta. Entre páginas olvidadas y archivos antiguos aparecen crónicas que desconciertan incluso hoy. Relatos que nunca encontraron explicación. Objetos que desafían la lógica. Luces, sombras y testigos que nadie escuchó. Hoy abrimos la hemeroteca a los primeros casos que abrieron la puerta al misterio. Bienvenidos a los archivos OVNIS. Y seguimos avanzando en esta línea del tiempo que abrimos en el episodio anterior, en esta sección nueva que abrí, Archivos OVNIS, Hemeroteca del Misterio. Y en este episodio vamos a viajar al desierto, un lugar donde el silencio pesa y donde cada sombra parece guardar un secreto. Porque después de aquel primer avistamiento que cambió la historia, algo más ocurrió. Algo cayó del cielo, justo en Roswell. Un hecho del que se habló demasiado y del que, curiosamente, pues se intentó hablar muy poco, y de hecho se intenta hablar lo menos posible. En este episodio, hoy vamos a hablar del caso Roswell. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió?
Tras el avistamiento de Kenneth Arnold, que hablamos en el episodio anterior, algo cambió en el ambiente. Era como si el cielo hubiese dejado una puerta entreabierta. La prensa hablaba de platillos volantes. La gente ya miraba hacia arriba con inquietud. Y el ejército guardaba un silencio que decía más que cualquier comunicado. Y en este episodio vamos a viajar a Roswell, al desierto, pero vamos a viajar exactamente al 2 de julio de 1947. A una noche de tormenta. Una tormenta que iluminó el desierto de Nuevo México y donde varios testigos aseguraron haber visto un objeto cruzar el cielo a gran velocidad para después caer en algún punto cercano a Roswell. Al principio la gente pensó que se trataba de un avión o un helicóptero que se había estrellado, ya que estaba cerca de la base aérea. A la mañana siguiente, un ranchero llamado Mac Bransell encontró restos esparcidos en su propiedad. Fragmentos metálicos, ligeros como el papel, así lo describía, materiales que se doblaban pero que no se rompían con facilidad. No sabía qué era aquello, pero sí sabía algo, que no era normal, no era ningún material que él conociese. Así que decidió ir al sheriff del condado para enseñarle lo que había encontrado en su rancho. El sheriff, sorprendido por el material, decidió que aquello debería ser comunicado de inmediato a la base militar más cercana. Y entonces fue cuando todo empezó a cambiar y a moverse rápidamente. A partir de ese momento la historia dio un giro. El ejército tomó el control absoluto del asunto. El oficial asignado fue el mayor Jesse Marshall. El 7 de julio, Marshall llegó al rancho acompañado por un equipo, digamos, reducido. Interceptó los restos, tomó nota de su extensión y características y ordenó sellar completamente el acceso a la zona. Desde ese instante, solo el personal militar podía entrar. Los civiles quedaron apartados y cualquier información debía pasar por la cadena de mando. Lo que había comenzado como un, digamos, hallazgo en un simple rancho, se convirtió en cuestión de horas en una operación militar cerrada, controlada y además rodeada de un silencio absoluto. Pero lo más desconcertante ocurrió después. El oficial de prensa Walter Haut emitió un comunicado que daría la vuelta al mundo. La base aérea de Roswell afirmaba que el ejército de los Estados Unidos había capturado un disco volador. En cuestión de horas, la noticia apareció en periódicos de todo el país. Pero la euforia, aquella euforia, duró muy poco. Horas más tarde, rectificó la información. El general Raymond de Fort Worth declaró que no se trataba de un disco volador. No había nada extraño, solo un globo meteorológico mal identificado. Las fotografías oficiales, que salieron en todos los periódicos, en todos los medios, mostraban a Marshall posando junto a restos de papel de aluminio y de madera. Restos que supuestamente eran del globo meteorológico, pero que no correspondían en nada de lo que habían descrito anteriormente, sobre todo el ranchero. A partir de ese momento, el caso Roswell quedó envuelto en una doble narrativa. La versión oficial del globo y la versión de quienes aseguraban que aquello no era lo que encontraron en el rancho. Y aquí surgen varias preguntas inevitables. Si solo era un globo meteorológico, ¿por qué tanto despliegue? ¿Por qué tanto silencio? Y la pregunta más desconcertante que se hacen muchos entendidos de la materia: ¿quién vuela en plena tormenta un globo meteorológico? Pero la gente no olvidó lo que escuchó primero, ni la rapidez con la que el ejército actuó, ni la visita del ranchero al sheriff, ni siquiera los restos que nadie supo explicar qué eran. Los testimonios recogidos décadas después hablaban de que los bomberos de Roswell fueron los primeros en acercarse a la zona del supuesto impacto, posiblemente durante la noche o en las primeras horas del día siguiente. Los testigos que habían visto algo fueron interrogados uno por uno. Se les pidió, o más bien se les ordenó, que guardaran silencio.
Algunos hablaban de amenazas veladas, de advertencias directas, de visitas nocturnas de gente extraña, diciéndole que la versión que deberían de repetir era muy clara. Lo que cayó en Roswell fue un globo meteorológico, nada más. Con los años empezaron a surgir más voces, más intrigas, militares retirados, testigos que nunca hablaron en público, personas que aseguraron haber visto cuerpos, luces, materiales imposibles de describir. Cada testimonio añadía una pieza nueva, a un rompecabezas que parecía resistirse a ser completado. Incluso algunos familiares de los primeros testigos, cuando ya eran muy mayores, empezaron a hablar. Entre ellos, supuestamente la hija ya anciana de un bombero de Roswell, uno de los bomberos que acudieron al lugar del accidente, creyendo de que era un avión o un helicóptero. Esa mujer recordaba cómo su padre los despertó de madrugada, totalmente emocionado y eufórico, diciendo: despertad, despertad, he visto un platillo volante y he visto a sus ocupantes. Según su relato, 2 estaban muertos y uno parecía seguir con vida. De esto no existe documentación oficial que confirme esta versión, pero forma parte de los testimonios orales que han ido alimentando el misterio durante generaciones. La misma mujer contó algo aún más inquietante. Dijo que días después, personal militar se presentó en su casa. Según su testimonio, le advirtieron a su padre que si hablaba de lo que había visto, tanto él como su familia podrían estar en grave peligro. Incluso llegó a describir cómo uno de los militares apuntó a su padre con un arma mientras le repetía que aquello no debía salir de esas paredes. Este tipo de relatos, como digo, no aparece en los archivos oficiales, pero sí en la memoria de quienes aseguran haber vivido el episodio desde dentro. Y así Roswell dejó de ser un simple incidente. Se convirtió en un símbolo, en el punto exacto donde la historia oficial y la historia oculta tomaron caminos distintos. Porque al final la pregunta sigue ahí, suspendida en el aire del desierto. Si no había nada que ocultar, ¿por qué actuaron como si lo hubiera? Y así, entre silencios impuestos, testimonio que nunca coincidieron del todo y versiones oficiales que cambiaron demasiado rápido, Roswell se quedó marcado para siempre. Siempre será el lugar donde se estrelló un supuesto ovni, un punto en el mapa y una sombra también en la historia. No se sabe lo que cayó realmente aquella noche, pero hay más indicio a pensar que algo extraño se estrelló a que fuese un globo meteorológico, porque esto último no tiene ni pies ni cabeza, no tiene sentido, como dicen algunos expertos. Lo cierto es que desde entonces, cada vez que el cielo se ilumina de forma extraña, Roswell vuelve a respirar, como si aquel secreto, sea cual sea, siguiese moviéndose bajo las arenas del desierto. Y ahora la pregunta queda en vuestras manos, en vuestra intuición, en la forma de mirar de cada uno. ¿Fue un accidente mal explicado? ¿O el primer gran encubrimiento de la era moderna de los ovnis? ¿Un error? ¿O una verdad que nunca nos han permitido ver? Y lo más intrigante aún, ¿por qué a partir de esa fecha la tecnología avanzó a pasos agigantados? ¿Casualidad? Bueno, pues aquí no damos respuestas, solo exponemos los hechos. Solo abrimos puertas y dejamos preguntas abiertas. Y hoy la de Roswell vuelve a quedar entreabierta, como siempre, esperando a que alguien se atreva, digamos, a mirar un poco más allá. Y algún día nos cuenten la verdad, aunque eso me parece que va a tardar bastante. ¿Vosotros qué pensáis que ocurrió aquella noche de julio de 1947? ¿Se estrelló un ovni? ¿Nos lo están ocultando? ¿Algún día lo sabremos? Mientras tanto, el misterio sigue ahí, esperando pacientemente.
Y así llegamos al final de este episodio. Un episodio que, sin darnos cuenta, nos ha llevado por caminos muy distintos, pero que todos, de alguna manera, parecen encontrarse en un mismo punto. Un punto que no está en un mapa, ni en un archivo, ni en un desierto. Un punto que está en nosotros. Hoy Fonsi nos ha recordado que detrás de cada historia, detrás de cada caso, detrás de cada misterio, siempre hay un ser humano buscando un sentido a todo. Buscando comprender, buscando encajar las piezas de algo que a veces parece más grande que nosotros mismos. Después hemos seguido con Iris, con su sensibilidad y su claridad. Nos ha hablado de la importancia de confiar en uno mismo, confiar en la vida y sobre todo confiar en Dios. Algunos llaman energía, otros lo llaman luz, otros simplemente sienten una necesidad de ponerle nombre, pero hay que confiar. Ese es el mensaje que nos ha dado. Tenemos que confiar, porque el ser humano últimamente está desconfiando o nos están haciendo desconfiar. Y hay que confiar, sobre todo en esa energía que nos acompaña, que nos sostiene, que nos habla en silencio. Nos habla en silencio si sabemos escuchar, claro está. Amador nos ha llevado hasta la zona del silencio, un lugar donde la lógica se detiene y donde uno empieza a preguntarse si realmente conocemos todo lo que ocurre en este mundo, todo lo que hay a nuestro alrededor, todo ese misterio que está oculto. Un territorio donde el desierto parece guardar secretos, donde la naturaleza parece comportarse de forma diferente, de otra manera, donde el tiempo y el espacio parece tener sus propias reglas. Y quizás, solo quizás, esos lugares existen para recordarnos que no lo sabemos todo, que no somos tan inteligentes como creemos, y que está bien no saberlo, en algunas ocasiones. En nuestra hemeroteca del misterio, en los casos ovnis, hemos vuelto a Roswell. Este es un caso que, por más que pasen los años, sigue ahí, desafiando las explicaciones que nos dan, incomodando algunas certezas, obligándonos también a mirar más allá de lo evidente. Porque Roswell no es solo un caso. Roswell es un símbolo. Para muchos un recordatorio de que hay cosas que no encajan y que tal vez no deban de encajar todavía. Que hay cosas que nos están ocultando para que no sepamos la verdad. Y veréis, yo después de escuchar todo esto, después de recorrer estos caminos que hemos hecho en este podcast con vosotros, vuelvo a una idea y a una reflexión que llevo mucho tiempo sintiendo. Y es que creo que el misterio no está para resolverse, no está para resolverlo del todo, no está para cerrarlo, para dar una conclusión, ni para domesticarlo, ni siquiera para convertirlo en una respuesta fácil. El misterio creo que está para despertarnos poco a poco, para darnos pistas, señales, pinceladas, que nos las da de vez en cuando. Y creo que todo eso nos da poco a poco para que seamos nosotros, cada uno a su ritmo, quien vayamos descubriendo el camino. Porque si nos lo dieran todo hecho, si nos entregaran la verdad completa de golpe, quizás no sabríamos qué hacer con ella. Por eso yo creo que el misterio está ahí, dándonos poco a poco señales, pistas, para que vayamos descubriendo de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso creo que es lo que está haciendo el misterio, porque el misterio nos acompaña como un maestro silencioso. Nos invita a observar, a cuestionar, a sentir, al mirar dentro y fuera al mismo tiempo. Nos recuerda que la realidad es más amplia de lo que creemos, más profunda, más rica, incluso más viva. Y quizás, solo quizás, todo esto que llamamos misterio no sea algo externo, no sea algo lejano o ajeno a nosotros, sino un reflejo de algo que también está dentro de nosotros, de nuestras dudas, de nuestras inquietudes, de nuestras intuiciones, sobre todo de nuestras heridas y nuestras esperanzas. Porque cada uno de nosotros es en cierto modo su propia hemeroteca, su propio archivo, su propio desierto y además su propio cielo. Cada uno guarda sus propios casos,
sus propias señales, sus propias experiencias que a veces no sabemos explicar, pero que sí tienen un significado, siempre significan algo. Y por eso hoy, al cerrar este episodio, quiero invitaros a que reflexionéis, a que te preguntes qué parte de lo que has escuchado en este podcast te ha resonado por dentro, qué parte te ha inquietado, qué parte te ha hecho ese clip que te ha despertado algo. Porque ahí, justo ahí, es donde empieza tu propio camino, tu propio misterio, tu propio despertar, tu propia inquietud, tu propia sed de saber la verdad. ¿Qué es esto que nos rodea? Aquí no tenemos las respuestas, yo no las tengo indudablemente. Nunca las he tenido ni me he dado de tenerlas. Aquí solo tenemos preguntas, intuiciones, sensaciones y la certeza de que hay algo más. Eso sí lo tenemos, sobre todo yo. Yo sé que hay algo más ahí fuera de lo que nos cuentan. Algo que nos acompaña día a día y no nos damos cuenta que está al lado de nosotros. Algo que nos guía y lo ignoramos. Que nos habla a través de las historias, de las experiencias, de esos lugares misteriosos, de esos testimonios que están ahí. En definitiva, algo que nos dice, sigue buscando, sigue preguntando, sigue despertando, que estás cerca de saber la verdad. Por eso yo siempre os doy las gracias, ¿no? Por estar ahí, por escuchar, por sentir, por pensar, por caminar con nosotros, con este viaje que hacemos cada 15 o 20 días. Un viaje que no pretende resolverlo todo, ni mucho menos, sino lo que pretendemos es abrir puertas, encender luces y recordar que a veces lo más valioso no es la respuesta, ni el resultado final, sino quizás la pregunta, ¿por qué? ¿Para qué sobre todo? Por eso os invito a que reflexionéis, penséis y empecéis a hacer un alto en el camino para decir, aquí empieza mi despertar, aquí empieza mi curiosidad, mi sed de saber qué es lo que es esta vida o qué es lo que tenemos ahí fuera. Como siempre digo, si queréis ponernos en contacto con nosotros, tenéis el correo electrónico vuestrarealidadoculta@gmail.com o podéis dejarlo todo en comentarios. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado del aparato receptor y hasta el próximo episodio. Bendiciones para todos. Hasta el próximo episodio.